les damos la más cordial bienvenida a este interesante conferencia titulada El ciudadano mexicano de ayer, de hoy y de mañana, impartida por nuestro amigo licenciado Juan Rodríguez Prats. Muchísimas gracias y disfruten la conferencia. A mí es un honor estar hoy aquí presentes con todos ustedes y con todas ustedes, de escuchar a uno de los mejores tribunos que ha dado México, no solamente Tabasco, y que hoy, con la elocuencia que él tiene, nos venga a despertar las conciencias que tenemos que tener los ciudadanos. Y una de las experiencias más gratas que me ha dado la vida es que siempre es posible sembrar afectos, y que en las condiciones más adversas que sin lugar a dudas plantea la política, siempre es factible que prevalezca la amistad. Tal vez sea el escenario más difícil para sobrellevar la amistad, porque están en juego las pasiones, las ambiciones, los intereses, las ideologías, cosas que separan. Y encontrar coincidencias es difícil. Y en Tabasco, que por tradición nos hemos enfrentado desde los rojos y los azules allá en la Revolución Mexicana, garridistas y antigarridistas, y etcétera, 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 pues razón de más. Entonces yo sí, después de lo que se refirió Dagoberto, de ese trago amargo que pasamos, para calificarlo de alguna forma suave, no entrar en palabras hirientes, pues la verdad es que me dan ustedes una enorme satisfacción. Hoy yo registro este día con enorme cariño en mi memoria, porque el 11 de septiembre de 1973, en esta esquina, yo protesté ser presidente de esta institución. O sea, hace 48 años, va a cumplir 48 años. Y ahora me recibe el señor presidente del partido, a quien conozco desde hace unos meses, con quien he platicado 4 o 5 ocasiones, pero que también aquí me arroja, y perdón que hable yo de lecciones de vida, pero ya creo que la edad me lo permite. Precisamente por eso escribí cartas a un joven político. Si el viejo sabe, no me atrevería a decir que no puede, sonaría muy autoflagelante. Mejor ve mermadas sus atribuciones, y el joven tiene toda la capacidad y la fuerza, pero no sabe. Bueno, pues entonces tendremos un puente. Y yo por eso extraigo lecciones de lo que he vivido. A los viejos nos salen ojos en la nuca, vemos ya mucho hacia atrás. Y una lección es que la amistad no es lo cuantitativo, o sea, no se requiere. Desde luego las amistades de infancia, que por muchos años se cultivan, son muy sólidas, pero siempre hay la posibilidad, aún viviendo 10 minutos intensos o enfrentando retos y desafíos, de sembrar afectos y hacer amigos. Por eso aquí, que con Beto tengo una amistad que nos conocemos desde la infancia, estudiamos en el Instituto José N. Rovirosa de Doña Cota hace ya algunos años. Su hermano Manuel, que lo quise entrañablemente, que lo quiero entrañablemente, estudiamos los 6 años de primaria, que conocí a don Antonio Bular, que me ayudó inclusive a ser ganadero. Pues para mí me siento profundamente privilegiado, me siento profundamente honrado. Casi está cicatrizando la herida del 6 de junio con este acto que ustedes están haciendo, cosa que en verdad se los aprecio enormemente. Me están dando una enorme emoción y un enorme regocijo en mi alma de que yo pueda estar en esta casa acompañado por 2 seres humanos, por amigos. Con Katia hicimos campaña, mi compadre Rodolfo Jiménez Damasco, que también ya nos conocemos de hace años. Soy mayor que él, se ve el más deteriorado, pero yo soy mayor que él. Y esto, les repito, para mí, perdón que me prolongué un poco la introducción, pero sí quise dejar testimonio de mi profunda gratitud. Yo creo, y lo dijo bien Dagoberto,
de que en el siglo XXI tenemos que hacer un ejercicio, porque yo creo que las ideologías se han deteriorado. Fíjense ustedes que hay un pasaje histórico precioso, porque a veces la realidad es primero y después viene la teoría. Por ejemplo, en la división de poderes, antes que Polibio, antes que Aristóteles, en realidad la división de poderes surgió en forma natural. El primero que agarró un palo y dijo, ¿quién mando yo? Ese es el primer político. Tenía ambición, quería poder, quería tener mando. Y entonces dice, ¿a quién mando yo? Y quería a su vez proteger al grupo al que él pertenecía. Pero con toda certeza surgieron 4 o 5 y dijeron, ¿y este loco qué le pasa? ¿Qué se ha creído? Ese es el antecedente del poder legislativo, de la asamblea parlamentaria. Y varios viejitos dijeron, si dejamos que estos se agarren, se van a matar unos a los otros. Entonces vamos poniendo unas reglas, ahí está el poder judicial. Ya después vinieron los teóricos y le dieron forma, pero casi surgió natural. Y así fue la democracia, y así fue el concepto de lo cívico. Una mujer que la describen enormemente guapa, se llamaba Lucrecia, vivió 510 años antes de Cristo. Roma estaba gobernado por el 7º rey, y le decían, y tenía muy justificado el apodo, Tarquino el Soberbio. Como ustedes saben, el primer rey había sido Rómulo, y ahora era Tarquino el Soberbio, 7 reyes. Y Tarquino el Soberbio tenía un hijo que era igual de perverso que el padre. O sea, igual de soberbio, igual de prepotente, y evidentemente le atraía mucho Lucrecia. El esposo de Lucrecia, que también andaba en la grilla, y andaba ahí en el tejemaneje de los órganos que ya empezaban a surgir, los órganos colegiados para discutir, pues estaba en el campo de batalla. Y entonces Tarquino el Soberbio viola a Lucrecia. Y Lucrecia, frente a su padre y frente a su esposo, su padre, por cierto, llevaba el apellido Bruto, que después se los voy a relacionar con otro que vivió 44 años antes de Cristo y que los dos se consideran en Roma como padres de la democracia. Lucio Bruto y Marco Bruto. Esos dos nombres hay que escucharlos. Pero entonces Lucrecia, frente a ellos, toma un cuchillo y dice las siguientes palabras: para que ninguna mujer que se vea lesionada en su honor utilice mi nombre para cobijar su deshonra. Y se suicida. Y viene un movimiento tremendo en Roma y surge la República. Se acaban los 7 reyes, se crea el Senado, se divide el poder, ya se nombran 2 cónsules, comienza a haber elecciones. Por eso, para muchos, ese periodo de la República Romana, del 510 al 44, que es cuando asesinan a Julio César y viene el emperador Augusto, es uno de los periodos más brillantes. Ahí surge una de las grandes hazañas de la humanidad, que es el derecho. El derecho romano, por eso cuando estudiamos derecho, porque es insuperable para regular 2 instituciones, la propiedad y la familia. En esto es insuperable el derecho romano. Tiene una serie de reflexiones, de ideas, y la definición de justicia que la da un jurista ulpiano, que ya vivió en nuestra era, pero que son 3 principios. Ulpiano decía 3 principios, que son la justicia, honeste vivere, o sea, vivir honestamente, non altum mertere, o sea, no dañar los derechos de otro, y jus un poco tribuere, darle a cada quien lo suyo. Perdón que hice estos latinajos, pero fue de lo que me acordé, lo que todavía no se me olvida del derecho romano. 3 principios: vivir honestamente, darle a cada quien lo suyo y no dañar los derechos del tercero. Es insuperable esa definición, es insuperable, de justicia, y la dijo Ulpiano más o menos como por 230 años ya de nuestra era. Entonces en Roma
empieza a surgir la división de poderes, la república, pero unos años después, esto lo escribe un gran escritor, se habla de los grandes, de lo que hay que leer, que es una tragedia griega, Sófocles, que escribe Antígona. Antígona era hija de Edipo rey. Edipo ya había muerto y el rey de Tebas era Creonte. Creonte era un hombre muy cruel, hermano de Edipo, pero muy cruel, y un hombre que ejercía el poder con enorme arbitrariedad. Y resulta que el hermano de Antígona era partidario de los traidores de Tebas. Y en una lucha, en el intento de tomar Tebas, matan al hermano Polícestes. Y entonces Antígona le dice a la hermana: nuestro hermano ha muerto y yace su cadáver en el campo de batalla. Pero Creonte dice: todos los que traicionaron a Tebas y están ahí en el campo de batalla, que se pudran, no le demos sepultura, porque son traidores. La creencia era que si no se le daba sepultura, el alma andaba sufriendo y no tenía reposo. Entonces Antígona le dice a la hermana: tenemos que ir a sepultar a nuestro hermano, es algo que la conciencia nos exige. Y la hermana le dice: no, la pena por no obedecer al rey, a Creonte, a nuestro tío, es la pena de muerte. Yo no voy a correr ese riesgo. Pero Antígona no puede más y sepulta al hermano y la prende. Y la llevan al juicio. El juicio lo relata Sófocles en 2 o 3 párrafos. No abunda mucho, porque en el primer párrafo Creonte le dice a Antígona: ¿cómo te atreviste tú a violar la ley? ¿Cómo te atreviste a faltarme el respeto en mi palabra? Te tengo que condenar a la pena máxima. Dime, ¿a quién te orientó? ¿Quién te ordenó? Y Antígona se para y le dice: me lo ordenó mi conciencia, porque sobre lo que tú ordenas hay un derecho natural que yo tenía de darle sepultura a mi hermano. Fíjense ustedes estas dos mujeres, Lucrecia y Antígona. Una defendiendo su honor se suicida y la otra, haciendo eco de la voz de su conciencia y de su deber, le da sepultura al hermano. Estos son los conceptos de la ciudadanía. Ahí está el honor, ahí está el respeto a la palabra, ahí está la congruencia de que lo que creo tengo que ejecutarlo, ahí está la autoestima que demuestra Lucrecia, ahí está el respeto a uno mismo para ser consecuente. Esto es lo que está en el concepto de ciudadanía. Estos son los valores de la ciudadanía. Hay un valor fundamental también, que ahora hay muchos escritores que están escribiendo sobre eso, sobre todo en un mundo globalizado, en una comunidad globalizada, que le están llamando, es un sentimiento muy importante, la empatía. ¿Qué significa la empatía? La posibilidad de percibir el dolor ajeno. No es lo mismo que simpatía. La empatía es un término que surgió a finales del siglo XIX y fue tomado de la estética. La empatía, que me parece que lo más adecuado es, para definirla, la canción de Bob Dylan, de Flow in the Wind. Ustedes recuerdan Flotando en el viento. Hay un verso que dice: ¿cuántos oídos requiere el hombre para escuchar el dolor del prójimo? Ahí está la empatía. El poder hacer del dolor del prójimo lo nuestro. Por eso, cuando hablamos de política, también hay que hablar de poesía. Y a mí me encantan unos versos cuando se habla de estar enamorados. Y uno de los versos define: estar enamorado, amigos, es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Eso es política. No saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Es liberarse de uno mismo y estar unido a las otras criaturas. Eso es empatía. Entonces, ¿qué nos puede unir en este siglo XXI, ya con la globalización, en donde ya nadie discute que lo que funciona es la economía de mercado,
que el poder tiene que dividirse para que se autocontrole, que hay que rendir cuentas, que tenemos que acudir a la ciudadanía para alcanzar el voto y tener legitimidad de origen, el concepto de ciudadanía con otro ingrediente que es una idea la más fecunda en la historia de la humanidad, la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? La posibilidad de uno decidir. Hay un texto, 1485, terminando el siglo XV, que lo escribe Pico de la Mirandola, un sacerdote. Y ese sacerdote dice que la dignidad es cuando el Creador, Dios, expulsa a Adán y a Eva, y Adán y Eva ahora tienen la responsabilidad de tomar decisiones. A diferencia de todo lo que se había creado, ahora ustedes van a tener que decidir. Esa es la dignidad, la responsabilidad que uno tiene de tomar decisiones. Entonces, ahí tienen ustedes los elementos de la ciudadanía. Esos son los ingredientes que nos permiten hoy poder dialogar, poder ponernos de acuerdo. ¿Eso cómo se incorpora a México? ¿Cómo viene a México? Miren, sin duda, uno de los momentos más asombrosos en la historia de la humanidad, dice algún autor que es caso único, cuando se encuentra Cristóbal Colón a los primeros indígenas al desembarcar en las islas ahí del Caribe. Porque con los africanos se conocían, sabían quiénes eran. Los asiáticos ya habían dado Marco Polo por allá en el siglo XIII, también se sabía que ahí estaban. Pero el encuentro del hombre americano y el encuentro del europeo sí que es asombroso. Ahí sí no había ninguna conexión. Después de 1492, aquí vino como por 1510 dos gentes que naufragaron, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero se fue a Cozumel, se convirtió prácticamente en maya y defendió. Cuando llegaron los españoles, se cree que inclusive en una de las batallas los mismos los españoles lo matan. Cuando lo buscó Hernán Cortés, porque Hernán Cortés buscaba ansiosamente la posibilidad de la comunicación. O sea, Hernán Cortés, más hábil que con las armas, fue con la palabra. Y ahí aparece nuestra paisana. ¿Por qué nuestra paisana? Hay varios que quieren negarlo y dicen que no la regalaron, que la trajeron de otra parte. Tabasqueña, indiscreta, comunicativa, y que fue el puente que estableció el enlace entre los españoles y los mexicas o todas las etnias que aquí estaban, porque tenía la gracia de hablar náhuatl, de hablar maya. Esto lo descubrió un soldado, Andrés de Tapia, que fue y le dijo a Jerónimo de Aguilar, que ya andaba con Hernán Cortés y que ya hablaba maya, porque había sido prácticamente condición de esclavo por varios años. Y entonces se establece la comunicación. ¿Y qué hace Hernán Cortés? Una inmensa alianza, como debemos seguirlas haciendo, para oponerse al imperio de los aztecas. Porque los que derrotan a los aztecas eran 500 españoles, pero hablan de cientos de miles de chalcos, texcocanos, tlaxcaltecas, principalmente, cholulos que iban a luchar contra los aztecas. Pero de ahí viene un debate que para mí es el primer debate sobre la mexicanidad y al que debemos acudir de nuevo. Porque Carlos V, en 1550, quería que se precisaran los principios de cómo debería extenderse el derecho a los indios. Fray Bartolomé de las Casas escribe varios libros, uno de ellos se llama Breve Relación de la Destrucción de las Indias. Para algunos dicen que exageran, porque hay un enorme genocidio. Cuando los españoles llegan a Mesoamérica, más o menos de la mitad de Centroamérica hasta un poco arriba de México, que eso era lo que se conocía como Mesoamérica, se estimaba 25 millones de habitantes en toda esta zona. En 1615 la referencia es de que quedaba 1 millón. Se habla de un enorme genocidio. Y Fray Bartolomé dice que fue por los enormes sacrificios, los trabajos terribles
a lo que los españoles sometieron a los indígenas, unos que sí murieron en las batallas, pero la mayor muerte fue por enfermedades, lo cual es lógico. Los españoles trajeron enfermedades y evidentemente no había forma de curarlas. Pero entonces Carlos V dice, ¿cómo podemos hacer un derecho que proteja a los indios? Y los dos primeros virreyes fueron extraordinarios. En 1535 Antonio de Mendoza y 14 años después, en 1549, Luis de Velasco, Luis de Alarcón. Esos virreyes los adoraron los indígenas. Fueron unos virreyes extraordinarios. Los dos primeros virreyes. Fueron 61 virreyes. No hay casos de virreyes crueles. No hay casos de... Sí hay virreyes deshonestos. Hay uno que fue el Marqués de Croix, que fue allá por la revolución, las reformas borbónicas, que sí llegó a decir una frase que hay que considerar para el concepto de ciudadano. Ustedes nacieron para callar y obedecer. Esa era la frase del Marqués de Croix. Pero el pensamiento que Carlos V dice, bueno, aquí quienes pueden venir a debatir, dos grandes pensadores, dos grandes filósofos. Por una parte, Ginés de Sepúlveda, que era lector de Aristóteles y justificaba la esclavitud, y seguidor de Toribio de Benavente. Y por la otra parte, alguien que no hemos hecho suficiente reconocimiento, que para mí es el que empieza a diseñar la mexicanidad, Fray Bartolomé de las Casas, que por cierto entró por aquí, entró por Teapa, porque fue el gran obispo, el gran de Chiapas. Él lucha allá en Guatemala, pero había una comunidad tremendamente violenta que se llamaba, no le hacía honor a su nombre, ay caray, ya se me fue, Verapaz, pero eran tremendamente violentos. Entonces él reúne a sus sacerdotes y les da 5 recomendaciones, que yo diría que fueran 5 recomendaciones que ojalá y los políticos hoy atendiéramos. La primera le dice a sus sacerdotes, para ustedes poder convencer, necesitan ser auténticos. Necesitan estar convencidos de lo que van a ir a predicar. Necesitan ir a establecer un puente de racionalidad. Le van a hablar a seres adultos, no a niños. No se trata de manipular conciencias, sino de sembrar sentimientos. Fíjense ustedes, 1537, él escribe un libro que se llama Del modo de acercar a los pueblos a la religión verdadera. Pero estos son los argumentos que él sostiene frente a Carlos V. Y habla de la condición humana del indígena, inclusive llega a afirmar que tiene mejor calidad que la del español. Y que la única forma de evangelizar es mediante la razón y acudiendo al que se le reconoce como el padrino, ¿cómo es el padrino? ¿Cómo se llama? El patrono de los predicadores, que es San Juan Crisóstomo, que vivió en el año V de nuestra era, en el siglo V de nuestra era. Santo Tomás decía, ¿qué quieres en la vida que no hayas tenido? Haber escuchado un sermón de San Juan Crisóstomo. Y en su razonamiento se funda Fray Bartolomé para decir, tenemos que convencer, porque el Evangelio es tremendamente humanista, respeta al ser humano, ahí están los valores del ciudadano. Entonces, seamos auténticos, sean ustedes auténticos, demuéstrenles que van por un interés superior, por un principio, no en el afán de posesionarte de sus conciencias. Segundo, que no los van a despojar de sus riquezas. Silva Herzog, el viejo Silva Herzog, decía un término que me gusta mucho: tenían que tener un interés desinteresado. O sea, sí, el interés de educar, pero desinteresado, no personal. Tercero, decía, tu discurso, le decía a Fray Bartolomé a los sacerdotes, tienen que tener una dosis de amor, de generosidad, de altruismo, de entrega, de convocatoria. Cuarto, debe ser sencillo para que se entienda. Y quinto, debes predicar como vives. Debe ser congruente. Entonces, ese debate que se conoce como la controversia de Valladolid duró 5 días.
Y no crean ustedes que Ginés de Sepúlveda se quedó sin argumentos. No, hablaba de que se aplicara el látigo y hablaba de una superioridad de las razas. Entonces, y Fray Bartolomé defendiendo, y logra el triunfo, porque las leyes que vienen son leyes muy humanitarias. Desafortunadamente en su aplicación, como suele suceder, se distorsionaron. Por eso es famoso la expresión en la colonia cuando dicen obsérvase pero no lo cumplo, observo pero no cumplo, y se ponían las leyes en la cabeza. Entonces el derecho comenzó a guardar una enorme distancia con lo que la realidad acontece. Entonces podemos decir que la colonia vino la época de la independencia. Allá hay un libro que se llama Ciudadanos Imaginarios, lo escribe Fernando Escalante Gonzalo, es un gran libro, en donde habla de que en el siglo XIX tampoco hubo ciudadanía, porque era una simulación, era una concentración de poder. Vino el siglo XX. El siglo XX tenemos que analizarlo, porque hablamos mucho del pasado como si todo se hubiera hecho mal, y no. Hay muchísimas cuestiones. Yo por eso, cuando yo llevé al licenciado Madrazo a Jalapa, Veracruz, y le pregunté cuál era el político que más le había impresionado, me dijo Adolfo Ruiz Cortines. Con una mirada a la pupila de su interlocutor calibraba el alma del hombre, porque el político debe conocer condición humana y lograr esa vinculación de la condición humana. Entonces, ese periodo del siglo XX del que podemos extraer muchísimas lecciones, pero Octavio Paz lo dijo: si el PRI permite un tránsito en paz y en estabilidad a la democracia, lo habrá salvado el veredicto de la historia. Y eso sucedió. Se hicieron las reformas, que hubo presión social, que hubo participación de la oposición, desde luego, que hubo grandes acuerdos, desde luego, que hubo un PRIAN, sí hubo un PRIAN, y fue un buen periodo, y por eso pudieron llegar otros partidos al poder. Por eso nuestro paisano llegó a la presidencia mediante el voto, por la reforma que quienes le hicieron, el PRIAN. La historia de Tabasco, si ustedes ven, hay un periodo muchos participamos, porque después de la caída de Manuel Vázquez Bautista en el 55, que hay una gran discusión si hubo errores propios, o si fue un movimiento artificial, o si fue el movimiento estudiantil, o si algunos políticos se prestaron para dar un golpe de Estado, pero que Manuel Vázquez Bautista renuncia, entra Miguel Rico de los Llanos, y de ahí viene un periodo de 30 años, el gobierno del licenciado Madrazo, Manuel R. Mora, Mario Trujillo, Leandro Rovirosa y González Pedrero, pero González Pedrero sale en el 87 y entra Chema Peralta, y en el 88 comienza la contienda política. Entonces hubo 30 años en donde podemos hablar de que hubo desarrollo económico, hubo continuidad en las políticas, hubo estabilidad, hubo respeto, no hubo democracia. Aquí en el partido, yo siendo presidente del partido, ¿qué es lo que hacíamos? Se hacía un estudio de cada municipio, se decía fulanito de tal es el más indicado, veíamos con los sectores cómo salía el candidato lo menos raspado posible, concertábamos entre todos y se cerraban filas y a cambiar. Y no se utilizaba la nómina, por ejemplo, para efectos de cautivar electores o premiar partidarios. El gasto corriente era mucho menor, ha crecido el gasto corriente ahora. Entonces necesitamos analizar con objetividad, sin insultos, sin ira, rumbo a lo que viene, el ciudadano de mañana. Y ahí me parece que Dagobert, me parece que Pedro Gabriel, me parece que los líderes de oposición estamos en franco diálogo. Necesitamos una especie de tregua de ver hacia dónde vamos y qué queremos para el Estado. No es que yo les desee mal, ni que yo esté haciendo una predicción, ni que esté haciendo un pitonizo, pero el PRI, yo considero que tuvo 83 años de vida, porque yo creo que el PRI surgió con la Constitución del 17, no el 29 cuando lo creó Plutarco Elías Calles. Ya desde el 17, Venustiano Carranza tenía muy claro que tenía que crearse un presidencialismo y se inspira en un jurista chiapaneco, Emilio Rabasa. Y si ustedes ven ya con Álvaro Obregón,
ya empieza a concentrarse el poder. Venustiano Carranza intenta dejar sucesor a Ignacio Bonilla. Ahí Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, movimiento al que se suma Tomás Garrido Canaval, es cuando hacen el plan de Agua Prieta. Viene esa rebelión, entra Obregón, Obregón deja de sucesor a Calles, apagan la revolución de la Huertista, Calles instituye el maximato y se formaliza el Partido Nacional Revolucionario en el 29 y dura 83 años, hasta el 2000 que vino la alternancia, permitió la transición. Los 12 años del panismo cometimos graves errores en el PAN. No es lo mismo pregonar desde la oposición que ejercer el poder. Nos contagiaron muchas cosas. Pocos conservamos la humildad con poder. Somos una excepción, gracias Katia por esa sabrosa sonrisa de duda. No estoy bromeando. Pero y ahora yo sí les digo una cosa, y lo digo y lo sostengo, y no es mi afán agredir ni lastimar, pero Morena es un cascarón vacío. Morena, al siguiente día de que haya la elección, que creo que es el 7 de julio del 24, el 8 de julio Morena desaparece. Fíjense el pronóstico que estoy haciendo, porque vamos a poner que le salga muy bien a nuestros paisanos las cosas, que se componga, que se venza la inseguridad, que se acabe el coronavirus, que haya desarrollo económico, y que designa, porque ya lo dijo que él es el destapador, o sea, ya se regresó al dedazo, designa a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum gana. ¿Y Morena en torno a qué principios? ¿Qué clase de partido es Morena? ¿Será que no se van a pelear entre ellos? ¿Tiene una disciplina interna? ¿Hay una doctrina que nos una? ¿Hay algo que le dé cohesión social? ¿Cómo están gobernando? ¿Cómo están gobernando a nivel municipal? ¿Qué clase de congreso vamos a tener en el Estado? ¿Qué clase de fracción parlamentaria va a ser Morena en el federalismo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Preparar la ciudadanía, porque para mí viene una especie de vacío. Un vacío que es muy grave, porque definitivamente tenemos que engendrar de nuevo un sistema político. ¿Y cuál sistema político? Pues el que está diseñado en la Constitución. Vamos a inventar a estas alturas algo diferente. ¿Qué está sucediendo en Latinoamérica? Cuba se sacude con una dictadura de más de 62 años. Chile va a una nueva constitución, porque la que hizo Pinochet en 1980 no les agrada, con todo y que Ricardo Lagos, siendo socialista, le introdujo más de 25 modificaciones. Perú, entra Pedro Castillo y habla también de la estatización, habla de ir sobre cuestiones que ya han funcionado, que ya han demostrado que no funcionan. Jair Bolsonaro se enfrenta el año próximo contra Lula da Silva. Fíjense ustedes, Bolivia está también en una situación sumamente difícil. Ecuador se escapó ganando Guillermo Lasso. Colombia se está sacudiendo y Centroamérica nos pone la carne de gallina. Alfredo Gilmantella en Guatemala está siendo señalado de corrupto. Daniel Ortega está fundando una dictadura en Nicaragua. En Salvador, Nayib Bukele está concentrando todo el poder. Y Honduras también, con Fernández Obando, tiene serios señalamientos de corrupción. Panamá es la que se libra un poco, y Costa Rica, que siempre será una excepción, junto con Uruguay y Chile, que son los 3 países con democracias más consolidadas en Latinoamérica. Entonces yo no quisiera dejar el sabor de pesimismo, de escepticismo, pero el desafío que tenemos enfrente es enorme. ¿Qué salidas tiene Tabasco? ¿Hacia dónde va Tabasco? ¿Puede el Estado solo explotar hidrocarburos? ¿Pemex está en condiciones de ir a alta mar? ¿Tiene la tecnología? ¿O debemos abrirnos a la inversión privada y continuar con las reformas que se vienen haciendo desde hace algunos años? Entonces, se abren una serie de incógnitas, pero lo importante es analizar esas incógnitas y que definitivamente nos orienten, para mí, las ideas más, digamos, más sólidas en la historia de la humanidad para organizar la vida social, que es la Ilustración. La Ilustración comienza en 1748 con el libro de El espíritu de las leyes de Montesquieu. Vienen los enciclopedistas,
Viene en 1766 el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Después viene en 1776 el Acta de Independencia de Estados Unidos, que es un documento extraordinario. Tomás Jefferson había redactado y dice: el creador ha fijado valores. Benjamin Franklin le dijo: oye, eso no me gusta mucho lo del creador. Y ahí es donde dice: hay verdades evidentes por sí mismas. El respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad. Entonces, esas son las ideas. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer, y por eso yo insisto en estos versos de canciones, porque miren ustedes, me fascina la canción, ya había yo hablado de Flower in the Wind, pero me fascina la canción de John Lennon, Imagine. Dirán que soy un soñador, pero no soy el único. Ah, qué bonito, cara. O My Way, o sea, a mi manera. Si el hombre no se ha conseguido a sí mismo, no ha conseguido nada. Y me encanta, Tom Robbins es una gente que le dijo a Clint Eastwood: ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una película de Mule, la última película que hizo Clint Eastwood, de que es un viejito que andaba trasladando heroína. Y entonces de la canción hay un verso que me encanta: dime cómo te sentirías si no supieras el día que naciste. O sea, yo sé que tengo 75 años, pero si yo no supiera que tengo 75 años, ¿cómo estuviera yo? Capaz ya haciendo locura, pero más vale que... Entonces, yo ya he venido a concluir que tenemos que hacer las cosas más sencillas, más accesibles. Tenemos que encontrar cosas que nos unan. Felipe González dice: es fácil entrar a la política, el problema es cómo se sale de ella. Y ahí está la clave, que salga uno con la conciencia de que desde luego que hubo errores, desde luego que cometió unos atropellos, pero que el saldo sea positivo. Eso lo decía también Carlos Madrazo: el hombre es luces y sombras, lo importante es el saldo final. Una extraordinaria mujer, que para mí es la mejor parlamentaria española, catalana, Cayetana Álvarez de Toledo. Le preguntaron: ¿qué desea usted? Y dice: que en mi epitafio, en mi tumba, estén unas palabras: por ella no quedó. Qué bello, por mí no quedó. Entonces, hagamos este esfuerzo final, hagamos este ejercicio de coincidencias, este ejercicio de superar odios. Hay un precioso libro, Julian Benda escribe La traición de los intelectuales, porque dice que el intelectual, su primera obligación, y ahí tienen otro valor del ciudadano, el respeto a la ley, pero el respeto a la verdad, el rechazo al engaño. Y dice Julian Benda que muchos intelectuales traicionaron a los intelectuales porque revistieron mentiras de ideología y provocaron enormes daños. El marxismo, con su dictadura de clases, con dictadura del proletariado, con su lucha de clases, con la violencia como única partera del cambio, hizo enorme daño. El mismo Freud no habla del amor de la madre al niño. Escribe muchísimo del niño, todo lo que le refleja la madre, todo girando en torno al líbido, pero no habla del amor de la madre al niño. ¿Y eso qué? ¿Eso cómo se explica? O el mismo Nietzsche. Nietzsche fue un genio, tiene frases, tiene cosas sorprendentes, pero de repente también tiene una serie de cuestiones que han hecho mucho daño. Entonces, ese periodo de la Ilustración, 1789, Declaración de los Derechos del Hombre, en 1794 escribe Emmanuel Kant un texto que les recomiendo, es uno de los grandes discursos de la humanidad, A la paz perpetua. Ahí habla del respeto a la ley, de la moral, de la dignidad de la persona humana. Son textos que formaron toda una teoría política que desde mi punto de vista es vigente y que no tenemos por qué cambiar, porque además no tenemos un sucedáneo de eso que está plasmado. Entonces, ese es el compromiso. Creo yo que es en lo que nos podemos empeñar y creo yo que es en lo que podemos encontrar acuerdos y desde luego
repito, inicio por el principio. ¿Cuánto llevo hablando, Beto? 1 hora ya llevo. Yo que estoy apretada síntesis. 5 minutos, en 5 minutos. 5 minutos. Pues miren, yo quisiera terminar evocando pensamientos tabasqueños. Intento hacer algunas referencias. Manuel Sánchez Mármol fue diputado local y tiene una serie de libros con un gran contenido patriótico. La patria es el concepto fundamental en toda la oratoria de Manuel Sánchez Mármol. Hay un personaje en Tabasco que lo hemos olvidado porque fue, pero muy cercano con Porfirio Díaz, hasta emparentado con Porfirio Díaz, Joaquín Demetrio Casasus González. Joaquín Demetrio Casasus González escribe 12 discursos que yo los pondría como discursos modélicos para enseñar. Son oraciones fúnebres. La oración fúnebre es el estilo, es la forma más difícil de la oratoria. No hay ademanes, tiene que ser muy sensato, no puedes levantar la voz, pero también muy objetivo, porque ustedes escuchan oración fúnebre, resulta que el muerto tiene pura virtud. A mí me ha tocado oraciones fúnebres que me dice alguien, oye, nos equivocamos de entierro. Aquí están hablando. Qué difícil es una oración fúnebre. Y no caer en ese tipo, no. Y Joaquín Demetrio pronuncia la oración fúnebre de Justo Sierra, pero dice algo: hay que hablar de nuestros muertos, hablar de ellos en el seno del hogar, hablar de ellos en las reuniones políticas. Por eso su libro, el libro que se publica en los 12 discursos, que yo lo reproduzco en el segundo tomo de Oradores de Tabasco, se llama Honor a los Muertos. Honor a los muertos. O sea, el recordar, el tener presente que esto no surgió espontáneamente, este edificio, y la avenida, esto que estamos viendo, es el esfuerzo de muchas generaciones con las que tenemos compromiso de darle continuidad. Estos discursos, Joaquín Demetrio Casasus González formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua y defendió a México en La Haya. Él rescata el chamizal. López Mateos tiene de secretario particular a un nieto de Joaquín Demetrio y dice: mira, ya esto es nuestro, porque ya ganamos el aula, exígelo. Francisco J. Santamaría, un gran gobernante de Tabasco. Noé de la Flor y Francisco J. Santamaría gobiernan 10 años, del 42 al 52. Son 10 años de civilidad en la vida política en Tabasco. Antes de eso era matanzas, era confrontación, era violencia, y ellos dos con un gran mensaje educativo. Y la poesía. Hay 3 poetas tabasqueños que hay que leer y releer: José Gorostiza, Carlos Pellicer y José Carlos Becerra. Desde luego tendríamos que incluir, ese es un tío mío, José María Gorrión Urgeno, romancero de Tabasco. En la magia del estío una visión me conmueve. Hay una ceiba de nieve que se casa con el río. Cuando mi barca guío hacia su púdico alarde, fuga de garzas cobarde, la desnuda en el barranco y le rompe el traje blanco en el azul de la tarde. Ese es un río Urgeno. Y Pellicer dice: es difícil ser bueno, hay que ser héroe de nosotros mismos. Y José Gorostiza, que hay que leer como unas 150 veces, Muerte sin fin, para empezar a encontrarle sabor. Es, yo creo, una de las poesías más densas, más complejas. Pero hay un verso que nos define hoy, pero como anillo al dedo, lo que estamos viviendo en México y en Tabasco. Fíjense nada más que verso, un verso: islas de monólogos sin eco. Somos islas de monólogo, porque no estamos dialogando. Son monólogos sin eco. O sea, no hay nadie que nos responda. Y también dice otro verso, en Muerte sin fin: mi torpe andar a tientas por el oro. Esa es la política.
porque eso de andar pensando que la política es pureza, aquí traigo un pensamiento que me gustaría, ya con esto ya le ofrezco terminar, pero es un pensamiento que me gusta mucho, de Renan. El hombre no pertenece ni a su lengua ni a su raza, no pertenece más que a sí mismo, ya que es un ser libre, es decir, un ser moral. Pero aquí dice otra que es la que me quiero y define la política. La patria es cosa terrenal. Quien quiera ser ángel será siempre un mal patriota. La realidad es sucia y hay que meterle mano. Y si vamos con un criterio puritano, si vamos con un criterio, entonces no vengamos a un partido político, mejor vayamos a un convento. Nuestra realidad está compleja y hay que asumir riesgos y asumir retos.